ver, vamos al Foro Económico, me están diciendo de la producción, porque acaba de comenzar, como les decía, Santiago Bulat, Guillermo Laborda y Nicole Pisani Claro están al mando de este Foro de Economía de la mano de Sergio Supo, que va a ser su moderador, en vivo y en directo al Anfiteatro SPS. Vamos. Tiene que salir a hacer una estrategia fuerte para poder finalmente aprobar leyes. Sabemos que ya primero la ley ómnibus fue para atrás, con lo cual arrancó complicado en ese sentido. Y hay que ver si efectivamente el 56% de los votos que se sacaron son pro Milei o anti-kirchnerismo. Y esto es una distinción bastante relevante a la hora de entender cuánto consenso puede haber hacia adelante. Cuando uno ve los fundamentos de la economía actual, tenemos 12 años de estancamiento con inflación, lo que economistas llamamos estanflación, un mercado cerrado, la imposibilidad de salir a colocar deuda en el exterior, incluso mucho mejores colocaciones de deuda de empresas privadas de lo que lo pueden hacer los soberanos, y ahora incluso con provincias algo más complicadas, pero con sectores que están traccionando mucho, que se espera que traccionen para este año, como son la minería, los servicios basados en el conocimiento, el agro y el oil and gas, sobre todo, además del turismo que, si bien tracciona un poco menos en la economía en general, sigue siendo positivo. Y por último, creo que lo más complicado y el desafío en lo que se enmarca todo lo que está enfocándose el gobierno de Milei ahora es que tenemos una economía con ingresos bajísimos, con una pobreza elevada y con un desempleo que de a poco lo vamos a ver crecer. ¿Bien? Entonces la pregunta es, ¿cómo entra esta economía en lo que nosotros consideramos se llama la fase taller? Es una economía que intenta estabilizar y lo logra, una economía que intenta estabilizar, falla y espiraliza. Entonces la pregunta es si estabilizamos o espiralizamos. Eso es donde nos encontramos hoy. Si uno ve los desafíos que tenía el gobierno, algo que está logrando ahora es comprar muchos dólares. Digo, uno de los problemas que tenía esta economía era que el gobierno de Alberto Fernández asumió con 11.000 millones de dólares de reservas positivas, lo dejó en menos 11.000 millones de dólares, menos 11.500 millones de dólares. Este gobierno lo está llevando a cerca de menos 4.000 millones de dólares. Todavía tiene para crecer, pero viene comprando muchas reservas. Pero hay un tema, y que muchos probablemente si son importadores lo habrán sufrido, y es que las importaciones devengadas, que es la línea que están viendo arriba, son mucho mayores que las importaciones pagadas. ¿Qué quiere decir esto? Te permitieron acceder a importaciones, pero no te permitieron pagarlas. Y eso empezó a generar un stock de deuda que se contabilizó en casi 42.000 millones de dólares, lo cual diciembre y enero fueron los meses que menos importaciones se pagaron del total de las importaciones que entraron. Todo eso es un stock que el gobierno de a poco, con este bono del Banco Central, empezó a recomponer, empezó a generar deuda del Banco Central en dólares a futuro, tratando con la deuda comercial que tenían las empresas en cartera. Bien, el segundo problema que viene a resolver el gobierno, y que todavía tiene un trayecto por hacerlo, es el tema de los precios relativos. Si uno ve, se lo voy a resumir, porque general de precios en lo que fue el gobierno de Alberto Fernández fue de 894%. Pero ¿qué pasó en esta economía? Hubo servicios, como por ejemplo comunicaciones, que subieron solo 500, y hubo algunos otros, como por ejemplo alimentos, que subieron 1.000, prendas de vestir y calzado, que subieron 1.300, energía, gas, electricidad, todo lo que tiene que ver con la vivienda subió 400, le subió mucho menos. Es una economía que está muy desordenada en precios y que lo primero que está tratando de lograr este gobierno es que la inflación no se le espiralice así, pero sí corregir precios relativos. Es decir, que algunos precios que venían muy acelerados empiecen a mermar. Y algunos que venían muy atrasados aceleren su dinámica de precios, que es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver con tarifas, con los seguros, con lo que vamos a ver también con las prepagas. Digo, todos precios regulados que había del gobierno y que ahora empiezan a cambiar. Si se fijan en este cuadro, acá hay un cero, imagínense una línea ahí que debería verse, pero no se ve, que es los precios en equilibrio, que nosotros tomamos como referencia los precios del primer semestre de 2019, donde la economía todavía crecía, donde no teníamos cepo cambiario, y van a ver dónde quedan algunos precios atrasados y dónde quedan algunos precios adelantados. Si nos ponemos en noviembre, vamos a ver precios como, por ejemplo, electricidad y gas, uno de los que más retrasados estaban. Otro, combustibles. Otro, dólar oficial. Otro de los más adelantados, el dólar blue, por ejemplo. Cuando vemos también vestimenta, de lo más adelantado. ¿Qué empieza a pasar ahora? En diciembre se empieza a ver que estos empiezan a retrasarse y estos empiezan a aumentar.
¿Cuáles son los que más aumentan y vuelven a su nivel de equilibrio? El tipo de cambio oficial, el combustible y el dólar blue baja a su nivel de equilibrio, que no es que baje nominalmente necesariamente, que igual pasó, sino que deje de subir con la velocidad que lo estaba haciendo. Y en este proceso, obviamente, hay una mejora en la parte fiscal. Si se fijan lo que viene pasando desde 2009 hasta la fecha, Argentina perdió el superávit fiscal desde 2009 cuando decidió romper con las reglas fiscales y automáticamente empezó a acumular cada vez más déficit que el gobierno anterior vino a corregir. El gobierno de Cambiemos vino a corregir y pasó de un déficit de menos 3,8 a 0,4 en 2 años. O sea, hizo un ajuste del déficit de 3,4 puntos del PBI en solo 2 años. Y este gobierno quiere hacer un ajuste de menos 2,9 a más 2, lo cual es un desafío enorme. Estamos hablando de un ajuste mayor en muy corto plazo y con variables sociales muy deterioradas. Y acá es donde está el principal cuestionamiento de que cuánto se va a aguantar, cuánto se puede hacer, pero el gobierno tiene muy decidido ir hacia acá. Si se fijan, la meta del Fondo Monetario Internacional para este año era déficit de menos 0,9. Y el gobierno está diciendo, yo voy a ir al más 2. Generar muchos más ingresos de los egresos que hay. ¿Y cómo lo quiere hacer? Vía ingresos y vía gastos. Este es el primer cuadrito que mostró el gobierno de cómo quiere ir con impuesto país, retenciones, la vuelta del impuesto a las ganancias a cuarta categoría, bienes personales y moratoria por el lado de los ingresos, y por el lado de los gastos ajustar a las provincias, ajustar parte de las jubilaciones, ajustar los subsidios económicos. Pasa que algunas cosas que las van a ver redondeadas ahí, como por ejemplo las retenciones a las exportaciones, el impuesto a las ganancias, la moratoria y bienes personales, e incluso la nueva fórmula de jubilación, quedó todo pasado en la ley ómnibus que no se votó. Entonces la pregunta es, si no ajustás por ahí, ¿por dónde vas a ajustar más? Y la tuerca está siendo principalmente hacia las provincias, que le cortaron transferencias discrecionales, que sacaron el fondo de transporte, que sacaron el FONAVI. Todas esas cosas están haciendo que las provincias se vean más afectadas fiscalmente a costa de que la nación empiece a recuperar parte de su superávit. Si esta ley vuelve ahora, y por ahí Willy va a tener más información al respecto, la pregunta es si todos estos puntos que el gobierno quería recaudar, retenciones, vuelta del impuesto a las ganancias a las personas físicas, moratoria y blanqueo, vuelven a la ley nuevamente y con eso les permite, digamos, recaudar más por ese lado y no tener que ser tan agresivo con el ajuste. Si nos fijamos lo que pasó en enero, y esto hay un montón de números, pero después se los voy a dejar, es básicamente la pregunta de cómo se ajustó hasta el momento la base caja. Y lo que vemos finalmente es que el 47% del ajuste hoy se hizo vía jubilaciones, pensiones, asignaciones, sobre todo por una licuación muy fuerte. Mantuviste un determinado pago que le hacías por movilidad, redujiste algunos programas sociales y qué sé yo, nominalmente, pero la inflación fue tan alta que te licuó en gran parte todos los pagos de jubilaciones. Después redujiste subsidios, redujiste gastos de capital, no se está haciendo nada de obra pública. Fíjense que cae 86% los gastos de capital de un año contra otro. Lo cual ahí surge la segunda pregunta es, ¿esto es sostenible así? ¿Pueden caer durante todo el año las jubilaciones 40%? Probablemente la respuesta es no, y vaya a haber una nueva fórmula que les permita recuperar en el corto plazo, porque por ahora las jubilaciones están muy golpeadas. El impuesto país fue uno de los impuestos que más recaudó. Acá Willy también nos puede dar más precisiones de si eso se va a sostener o no, pero efectivamente es un impuesto que hoy, antes te lo habían puesto para que vos no compres tantos dólares, porque te decían, yo te pongo un impuesto por sobre la compra de dólares, te desincentivo a comprar dólares porque es más caro, pero hoy se volvió un problema fiscal. Hoy tenés un tema de que es el tercer impuesto que más recaudó en enero, después de IVA y después de las contribuciones a la seguridad social. Con lo cual ahora el gobierno está en un brete de cuán sostenible es esto de freno absolutamente todos los pagos, hago una licuación muy fuerte y además cobro un impuesto que yo quiero que en 2025 no exista. Si nosotros miramos la película de planes de estabilización exitosos en Argentina, hay ajuste fiscal, hay superávit externo y hay un tipo de cambio alto, que es lo que el gobierno fue a buscar. Pero los planes que se desestabilizaron después fue porque no se pudieron sostener alguna de las tres variables. Entonces, creo que el desafío del gobierno, que ya empezó bien, es si esto lo puede mantener o no en largo plazo. ¿Bien? Y acá tenés un problema porque tenés una economía que está estancada, venimos con subas y caídas, siempre subas en momentos donde hay elecciones, donde el gobierno bombea con el gasto público, se queda sin financiamiento, la economía inflaciona y volvemos a caer.
Fíjense, diciembre terminamos con una caída fuerte, ahí de la actividad económica, y el año pasado la economía recesionó, cayó 1,6%. ¿Bien? Y la pregunta es hacia adelante, ¿qué está pasando? Porque el ajuste fiscal que se está haciendo, como vemos ahora, tenemos dos escenarios, el de espiralización, que puede ser una economía que caiga mucho más fuerte, o una economía que logre estabilizarse en torno a 3% de caída, pero que empiece a rebotar a partir de, por ejemplo, el segundo trimestre de este año. Lo que estamos viendo es que esto está generando una recesión muy importante. Digamos, la retracción de ciertos gastos por parte del Estado, la suba del tipo de cambio y quita de incentivos fiscales, está afectando fuerte la actividad. Si se fijan cómo terminó diciembre, yo les digo, ¿cuáles sectores venían en semáforo verde? Positivo. La llegada de turistas, la hotelería, las escrituras después de haber tenido un piso muy fuerte en lo que son los precios de venta, la producción de autos, la venta en shoppings, el patentamiento de autos, todo eso venía positivo en diciembre. ¿Cuál venía más o menos? Semáforo amarillo, la producción de gas, la industria, los supermercados. ¿Cuál venía mal? Tenés ahí pesca, maquinaria agrícola, crédito al sector privado. Lo que empieza a pasar con estas flechas es, fíjense, el agro que estaba acá porque tuvo un año espantoso, ahora pasa a ser uno de los sectores que más dinamiza. Entonces, si vos me preguntás, ¿esta economía va a caer? Definitivamente este año va a caer. ¿El agro va a caer? Improbablemente el agro caiga. Dentro del agro podemos ver millones de aristas, obviamente, pero el agro en términos de liquidación de divisas va a ser el gran contenedor de una situación que se va a poner mucho más picante, porque fíjense cómo los sectores que estaban en verde pasan a estar ahora en rojo. Industria, patentamiento de autos, construcción, ventas mayoristas. Lo que está empezando a pasar es que todo lo que se hizo ahora para llegar a un escenario de estabilización te está generando primero una recesión. Y los que más están sufriendo y que se está viendo es que los ingresos jubilados y los ingresos del sector privado están en niveles del año 2005. Lo cual te da a entender que esta economía está recontra sobreajustada y que esto que estamos viendo ahora deberíamos empezar a ver el piso si esto le sale bien. Si la inflación logra bajar como lo están previendo, con subas de paritarias como empiezan a ver ahora, esto debería ser un sobreajuste. ¿Qué es lo que quiere lograr el gobierno? Mayor confianza para que el ajuste que está haciendo ahora se lo permita financiar a alguien, por ejemplo, del exterior. Que para eso Willy le va a hablar del riesgo país. Lo último que me toca es, creo que acá se juega el partido. La dinámica del programa, si es alta o si es baja, y cuál es la tolerancia social de este programa. Porque acá tenemos un escenario de estabilización exitosa, que esto a lo que me refiero es, el cepo sale dentro de poco, la inflación va a estar en abril por debajo de un dígito, esto es lo que el gobierno quizás tiene ahí en la cabeza, va a estar la inflación en un dígito, empiezan a sacar el cepo no de manera instantánea, sino de alguna manera ir desmenuzándolo de a poco. ¿Qué tiene el gobierno en la cabeza como cepo? No que vos, probablemente que vos puedas ir a comprar todos los dólares que quieras al banco, al tipo de cambio oficial, sino más bien ir sacando la restricción de contado con liquidación, por 90 días no puedo ir al mercado único libre de cambios, empezar a desarmar esa maraña que a las empresas las ha complicado mucho. Esto de alguna manera te lleva a un repunte del salario real y te mejora la situación. La mala, obviamente, es inflación que se sostiene porque no la pueden bajar y ahora marzo va a ser un mes complicado porque tenés suba de tarifas, tenés suba de todo lo que es educación, los que tienen hijos sabrán a qué me refiero. Tenés también el comienzo de las paritarias más fuertes, que obviamente sube los costos a las empresas, por ahora venía muy bajo, y que tengas un conflicto social difícil de sostener, que es otra de las cosas que ha pasado en la historia, digamos, ¿no? Y la otra es ir por un camino en el medio, un riesgo país que más o menos comprima, una brecha que se sostenga donde está hoy, pero que no termines de sacar el cepo como hubieras querido, que los mercados no te terminen de confiar y que el programa transite más o menos una brecha sostenible en torno al 50-60% con una actividad económica que no repunta. Antes de terminar, las últimas palabras sí le dejo a los chicos si no me excedo. Quiero decir, los programas de estabilización que han salido bien son muy expansivos en la economía. Es difícil confiar, como probablemente fue en el 89, confiar que la inflación podía bajar, es difícil confiar que donde estamos ahora pueda repuntar, pero si sale bien, la situación puede ser súper expansiva para los ingresos y para un montón de sectores. Hoy hay muchos sectores que van a sufrir, muchísimos, y sobre todo los que dependían probablemente de ingresos por parte del gobierno. Pero hay muchos sectores que van a ser el buffer de esa economía, donde se encuentran los... No va a ser una realidad argentina homogénea para todos, va a ser una realidad bastante
heterogénea de hecho, donde yo creo que el agro después de una contrasequía y si los rindes se mantienen como están, va a ser uno de los sectores que este año pueda decir que estamos un poco mejor. Gracias. Gracias, Santiago. Vamos a escuchar ahora a Willy Laborda, Guillermo Laborda, avanzando sobre aspectos de la cuestión financiera en el contexto económico general. Willy. Este no es mío. A ver. Ahora cargamos. Bueno, me presento. Un gusto estar acá con ustedes. Vamos a hablar en esta breve exposición de la economía del agro que se viene, pero más focalizado en lo financiero. Vamos a hablar de precisamente qué están viendo hoy los mercados y de eso nos vamos a referir puntualmente, qué mensaje nos están pasando y qué impresión o qué están viendo o qué reflejan las cotizaciones hoy de dólar futuro, qué reflejan también en los diferentes títulos públicos qué puede pasar con la inflación en los próximos meses, qué están diciendo los bonos argentinos en base a su precio respecto de qué probabilidad hay de que Argentina una vez más reestructure o no la deuda o recupere el acceso a los mercados internacionales como cualquier país normal de la región, no digo del mundo, sino de Sudamérica. ¿Qué puede pasar en el contexto internacional? Porque, como todos sabemos, el éxito de un plan no depende solamente de lo que pase localmente, sino que hay que tener suerte y que el mundo acompañe y que sople viento de popa. Y por último vamos a reflejar unas conclusiones brevemente de lo que se viene en los próximos 3 meses. Y arrancamos viendo lo del dólar y el atraso cambiario. ¿Hasta cuándo va a ser, digamos, no? Porque una de las grandes preocupaciones que hoy existen en el mercado financiero y en la gente en general es ¿hasta cuándo resiste esto de que el dólar oficial se vaya moviendo un 2% mensual y la inflación que se esté moviendo de 25, 20 y ahora 15 para el mes de febrero, ¿no? Y acá vamos a ver las cotizaciones del dólar futuro, ¿no? Un poquito así ven mejor el cuadro. Ya ven que en marzo el dólar oficial, a fin de marzo, el mercado, según las cotizaciones de ayer del Matbarrofex, lo está planteando en 876 pesos, pero no hay grandes saltos mes a mes según las operaciones a futuro que se están viendo. Cuando apenas lanzaron el plan, ya se anticipaban grandes saltos de 15, 10%, pero lentamente fue ganando confianza el plan económico y vemos que la variación, esta es la variación mes a mes según los mercados a futuro del tipo de cambio oficial. Para marzo prevén del 3,4 frente al 2 oficial, prevén 3,4. Abril casi 7%, de vuelta frente al 2 oficial. Mayo ya lo ven más difícil, del 7,8%. Junio 8,4% y julio ven saltando el dólar oficial al 9%. Es decir que todavía, si se quiere, no hay unas señales tan perfectas, pero de todas maneras no es que el mercado espera grandes saltos devaluatorios, y me refiero a devaluatorios siempre respecto al tipo de cambio oficial para los próximos meses. Y ahora vamos a comparar estos porcentajes con lo que espera el mercado en materia inflacionaria para los próximos meses. Y ahí vemos que el mercado para el dato de marzo espera una inflación del 15%, todavía bastante elevada, 13% para abril, 10% para mayo, 8% para junio y 8% para julio. Es decir que recién para junio el mercado espera que más o menos el dólar oficial ya esté emparejado con la inflación y deje de apreciarse el tipo de cambio. Esto es importante porque refleja lo que es la sensación de los mercados respecto hasta cuándo aguanta esto o no, y le da cierta credibilidad. Incluso para mí, esto es las expectativas del mercado, el relevamiento que hace el Banco Central de materia de precios, que en realidad debería estar más abajo porque son los datos de la última encuesta de enero, pero está por salir en los próximos días la de febrero. Pero en definitiva vemos que es importante consignar que los grandes saltos del tipo de cambio oficial, por lo menos el mercado no los está viendo. Obviamente, a partir de acá empieza digamos, la época dulce del gobierno en materia de reservas, que es la liquidación del agro, la liquidación de la cosecha de soja, que no hace falta que yo la comente, porque saben ustedes más que yo en ese sentido, pero acá, lógicamente, hay una suerte de
si se quiere, de mayor, digamos, abundancia de dólares, y precisamente es donde el Banco Central seguramente va a, en algún momento, eliminar restricciones y seguramente también proceder en algún momento a la unificación. Ayer acá Javier Milei precisamente dijo que, y lo vamos a ver en el siguiente slide, es cuándo eliminan el cepo y cuándo unifican. Porque hoy por hoy, cuando uno ve el dólar oficial, la verdad que existen infinidad de restricciones todavía. Sigue siendo, si querés, si se quiere, una suerte de, no quiero ser muy duro, pero si se quiere, es como que sigue más o menos el statu quo de la administración anterior, con muchas restricciones a la operatoria de dólares. Recién Santiago hablaba de lo que es la deuda que se está generando por el pago de importaciones, etcétera, etcétera. Pero la estrategia del Banco Central se puede criticar o no, me parece también con cierta lógica la que tomó el equipo económico que lidera Luis Caputo con Santiago Bausili en el Banco Central, es acumular reservas. Y la verdad que tenían razón. En función de la herencia que recibieron, dejaron el Banco Central saqueado, con mucha deuda, reservas negativas, decía Santiago recién, de 11.000 millones de dólares negativas. Es decir, estaba lleno de papelitos el Banco Central. Y obviamente eliminar restricciones cambiarias y unificar el tipo de cambio podría terminar mal esa historia. Así que por el momento vemos que están en la etapa de acumular reservas. Todo marzo va a ser igual. Vamos a ver que todo marzo van a seguir con las mismas restricciones y el mismo crawling peg de 2%. Y tienen como meta darle un poco más de solidez financiera al Banco Central, que, repito, estaba saqueado, lleno de papelitos, lleno de deuda en pesos, con alta tasa de interés, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuándo eliminan el cepo? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo hoy. Y en primer lugar hay que consignar ¿cuál de los tantos cepos estamos hablando? Porque hay infinidad de cepos. No va a haber un día de decir, bueno, a partir de hoy todo es libre. Lo más probable que suceda, dada la infinidad de restricciones que hay, para acceder no solo al dólar oficial, sino también al dólar en la bolsa, el dólar MEP, y en la bolsa también al contado con liqui, infinidad de restricciones. Entonces lo que vamos a ver seguramente, y con más énfasis en abril y mayo, es que van a ir quitando restricciones gradualmente y conociendo también a los funcionarios, son más conservadores en ese sentido, es decir, ir quitando restricciones gradualmente y evitar un día de levantar la barrera para todos. Mayo-junio es el objetivo oficial. Recién les contaba lo que dijo ayer el presidente acá en Expo Agro en relación que hay que sanear el Banco Central, y en cierta medida tiene razón, porque sin sanear el Banco Central, abrir el cepo es una locura. Y el tema es la unificación cambiaria, es decir, ser un país más o menos normal en que los exportadores, como muchos de ustedes, ya dejen de liquidar a un dólar blend, esos inventos argentinos de mezclar parte al contado oficial, al dólar oficial, 80%, 20% al contado con liqui, y realmente ir a normalizar la situación. Todo eso debería ocurrir a partir de mayo, junio, quizás retrasarse algo. Pero hay otro costado que también empieza a jugar, y es el último bullet que puse ahí en este slide, que es la recesión. La recesión, lo contaba también recién Santiago, está siendo, digamos, impactando fuerte en muchos sectores de la economía. Y cuando uno ve el mercado cambiario, ¿quién pone hoy un dólar de inversión en Argentina si todavía no sabes, si todavía sigue habiendo restricciones para girar dividendos al exterior? Es decir, el mercado cambiario todavía no es pro crecimiento. Entonces, quizás en algún momento, cuando lleguen algunos datos de la actividad económica muy para abajo, cuando el desempleo empiece a crecer, quizás cuando vengan los datos en el segundo trimestre, quizás veamos mayor presión para el levantamiento de las restricciones cambiarias. Y seguramente quizás ahí va a conseguir gracias a Dios, el gobierno tiene suerte en eso, de que para abril, mayo, junio, seguramente va a haber un mayor clima de oferta de divisas. Así que eso sin dudas es un tema que le juega a favor. Vamos a pasar a el otro slide. Y acá vamos a hablar un poco también de lo financiero relacionado con el tema de la deuda argentina. Todo aquel que, si alguno de los presentes tuvo bonos argentinos, realmente vivió lo que fue una fiesta en los últimos
2 o 3 meses con ganancias de papeles que pasaron de cotizar de $29 a 45. Se ganó mucha plata en el mercado financiero con Argentina en los últimos 2 o 3 meses. Pero aún así, miren lo mal que estábamos, aún así con la suba de la que tuvieron los bonos argentinos, los rendimientos siguen siendo estrafalarios. Acá está Argentina, el bono del 2030, un bono clásico de Argentina que es el GD30, un bono de legislación internacional que rinde cerca de 27% anual en dólares. Un disparate, 27% anual en dólares rinde Argentina. Solo superado por Líbano, solo superado por Venezuela, que rinde cerca de 70%, y somos más riesgosos que Ecuador, que tiene un bono similar al 2030, que rinde cerca de 20%. Cuando digo, acuérdense la vieja ley financiera, que es a mayor rendimiento, mayor riesgo. Entonces, obviamente, el mercado, aún después de la fuerte suba, le está asignando a la Argentina un riesgo muy alto todavía a las inversiones, y por eso vemos que un bono al 2030 rinde cerca de 27% anual en dólares. Miren lo que son los vecinos, ¿no? Uruguay, que rinde cerca de 5, Perú, 5, Paraguay, 5,5, Colombia, aún con las dudas que genera su actual administración, rinde 5, Chile, que ya está en otra liga hace varias décadas, rinde menos de 5%, Brasil, que en un momento seguía las políticas económicas de la Argentina, ya por los 80 y los 90 se separó, se divorció, lo bien que hizo, y se fue por su camino y está rindiendo 6% anual en dólares. Es decir, estamos muy lejos de lo que son el resto de los emergentes, y ahí también ponemos lo que son emergentes típicos, asimilables a la Argentina, por ejemplo, Egipto, etcétera, etcétera. Ucrania, miren lo que es Ucrania. Ucrania rinde cerca de 33% anual en dólares. Es decir, Argentina es casi como Ucrania en cuanto a rendimiento de sus títulos de deuda. Lógicamente hay temas geopolíticos adicionales, ¿no? Y acá vamos a hablar un poco de la paradoja. Miren lo mal que estamos en materia financiera, pese a la suba de los bonos que tuvimos, ¿no? Que hay un bono que se llama el ALE30, lo tomamos, este bono de acá, que paga deuda semestralmente, paga intereses y amortización. Y en los próximos 2 años, es decir, hasta el 9 de enero del 2026, va a pagar casi $30 por cada 100 de intereses y amortización. Pero el bono cotiza 46 hoy lo pueden comprar a 46,75 ustedes. Este es el cierre de ayer. Es decir, que ustedes, comprando un bono como el ALE30 a 46,75, que es el cierre de ayer, están recuperando en 2 años solamente de intereses y amortización el 62%. Es insólito. Es decir, aún con lo que viene subiendo la Argentina, obviamente te refleja que todavía a la Argentina en los mercados se le asigna riesgo. ¿Y por qué? Y están viendo, ¿pagarán esto el 9 de julio del 2025? ¿Lo pagarán esto el 9 de julio del 2026? Y ahí está la duda, ¿no? Por eso los mercados todavía no apuestan tanto a la Argentina, ¿no? Porque tiene vencimientos de deuda. Al momento reestructuraron la deuda en el 2020, pagos de intereses y amortizaciones empezaban a vencer el 25, el 26, el 27. Así que Argentina necesita rápidamente volver a los mercados internacionales. Vamos a ir acelerando y vamos a contarles qué está pasando en el mundo. Miren lo que es la bolsa norteamericana. En lo que va del año, después de la fiesta que hubo el año pasado con la bolsa norteamericana, está subiendo 6%. La tasa a 10 años de Estados Unidos está en niveles bajos, si se quiere, porque viene de niveles mucho más altos, de 4,14. El petróleo viene subiendo 8,6% en el año. Y acá viene lo doloroso y la señal de alerta. Soja, al cierre de ayer, tonelada en Chicago, está cayendo 12% en el año. 12%, a tener en cuenta eso. Sigue siendo un año más o menos relativamente tranquilo en lo que es monedas emergentes 0,5, acciones emergentes 0,4 abajo. El real por el dólar, la moneda brasileña que se depreció, subió 2% el dólar en Brasil, y el peso por el dólar que subió el oficial 4,55 en Argentina. ¿Qué podemos sacar de conclusión de esto? Sencillamente que el mundo todavía sigue jugando a favor, hay cierta cautela,
dos señales a tener en cuenta. Hoy habla el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Congreso norteamericano y seguramente va a enviar indicaciones de lo que pueda pasar con la tasa de interés en Estados Unidos. Todo indica que en el segundo semestre Estados Unidos empieza a bajar la tasa de interés, lo cual es muy buena señal para Argentina. Acuérdense que para tener éxito en un plan de estabilización tenés que hacerlo bien y tenés que tener suerte, y que el mundo te acompañe. Entonces, por el momento la suerte parece que está del lado, porque vemos que las tasas de interés en Estados Unidos podrían estar en descenso en el segundo semestre. China está en problemas, todos hablan de una desaceleración y problemas de China, veremos lo que sucede en las próximas semanas. Bueno, conclusiones, tres o cuatro puntos importantes y con esto cerramos. Mientras cumplan mes a mes el equilibrio fiscal, los mercados van a seguir bien. Todo pasa por el equilibrio fiscal. En la medida y en tanto y en cuanto cumplan mes a mes con el equilibrio fiscal y que sea sustentable y que den señales de que sea sustentable, van a seguir en alza. ¿Cuáles son las amenazas existentes? Tienen que sí o sí cambiar la fórmula de movilidad previsional, ¿no? Porque así como licuaron mucho en esta primera parte del año, si no la cambian se les va a complicar con inflación para abajo las cuentas públicas, porque recuerden que la movilidad previsional ajusta con 3 meses de retraso y cuando la inflación va para abajo, por ejemplo en junio, si llega a ir para abajo en el segundo trimestre, van a estar pagando jubilaciones con la inflación del primer trimestre, es decir, con índice de inflación del 20, 15 o 15 o lo que fuera, y van a tener precisamente recaudación con inflación que quizás para julio esté en niveles del 7-8%, es decir, van a tener un agujero fiscal importante. Por eso la urgencia, lo dijo el presidente Milei en su discurso, de cambiar la movilidad previsional. Deberían darle un poco más, quizás en vez de ajustar tanto por jubilados, ajustar por otro lado, pero eso es otra cosa. El impacto de la recesión, veremos cómo pega y cuánto aguanta lo que se denomina el riesgo calle. Por ahora viene bastante bien controlado, con un presidente que mantiene la imagen, y la clave es que sea de una salida rápida. Lo que hablamos el tercer punto de la Reserva Federal, de las tasas de interés, y todo indica que los próximos 9 meses son claves para el gobierno porque todas las malas noticias tiene que darlas en esta primera parte de la administración de Javier Milei. El año que viene ya, el 2025, precalientan todos con las elecciones y ahí va a ser otro cantar. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy. Antes de presentar a la última panelista, quiero pasar un pequeño aviso muy rápido. Si tienen preguntas, vayan pensándolas. Vamos a abrir una breve ronda de preguntas inmediatamente después de la siguiente exposición, que está a cargo de esta prestigiosa economista de FADA, Nicole Pisani Claro, a quien vamos a escuchar hablar sobre las perspectivas económicas en nuestro sector, en el sector agropecuario. Así que, Nicole, bienvenida. Y vayan pensando algunas preguntas. Vamos a tener algunos minutos para que ustedes puedan consultar a nuestros 3 economistas. Bueno, como bien decía Sergio, vamos a ver un poco qué aporta el agro y en este rol de su aporte, cuáles son las perspectivas para este 2024. Antes que nada, simplemente contarles un poco para quienes no nos conocen qué es FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es una institución que está radicada en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, y que trabaja en elaborar, difundir y gestionar propuestas, siempre con una mirada de desarrollo integral del país para mejorar la calidad de vida de las personas. Siempre toda nuestra información y nuestros trabajos lo pueden encontrar de manera gratuita en la página web, así que también todo lo que le voy a mostrar ahora después se puede profundizar. Para empezar, contarles un poco cuáles son los aportes que siempre miramos desde FADA, desde el agro a la economía y la sociedad argentina. No voy a entrar en detalle de todos porque no me alcanzarían los 10 minutos, pero vemos lo que es PBI, exportaciones, empleo y el aporte en materia de impuestos. Para empezar, en tema PBI, nosotros siempre resaltamos la importancia o el rol dinamizador que tiene las cadenas agroindustriales como un todo, viéndolo desde la maquinaria, los insumos, el sector primario, el proceso industrial, todo lo que es transporte y servicios vinculados a las cadenas agroindustriales,
y su rol dinamizador en la economía, que genera el 23,5% del PBI, todo este conjunto de eslabones que les mencionaba de las cadenas agroindustriales, y cómo lo vemos como parte de un todo, de una torta que claramente se ve afectada en situaciones de caída de la actividad económica, como fue, y la actividad agropecuaria en particular, como fue el año pasado producto de la sequía. Acá podemos ver, bueno, no sé si lo llegarán a ver, pero en el gráfico se ve cómo fue moviéndose a mayo de cada año la actividad agropecuaria puntualmente y cómo se produjo una caída muy importante en 2023, que esto terminó teniendo su impacto también a nivel actividad económica en Argentina. Y con ello la dificultad que hubo para generar divisas, para la recaudación por medio de impuestos, dado el rol que tienen las cadenas. Acá vemos un poco en números cómo cayó la producción durante la sequía del año pasado, 22-23, cayó la producción alrededor del 40%, con ello el valor de la producción, terminaron cayendo el ingreso de divisas, los ingresos de los productores y todo el efecto multiplicador que tuvo esto en venta de maquinarias, en venta de insumos. Y abajo, que no creo que lo lleguen a ver, pero bueno, ¿qué se puede esperar en este 2024? Vemos que hay una recuperación de la producción agrícola, si bien la falta de lluvia asustó un poco, hay ya una recuperación, estimaciones que hablan de más de un 80% de producción en relación al año pasado, por lo cual se estaría recuperando la producción de soja, de maíz, pero en un contexto en donde estamos con precios bastante deprimidos para los granos, y en ese sentido, si comparamos lo que estaba el precio de soja y maíz al momento de la siembra el año pasado y lo que estarían perdiendo alrededor de 5.000 millones de dólares por estos movimientos de los precios a la cosecha. ¿Qué pasa en materia de exportaciones? Bueno, el rol del sector agropecuario como generador de dólares para nuestro país. No se ve mucho, pero esto es un trabajo en donde vemos varios aspectos de las cadenas agroindustriales en materia de exportación, de inserción internacional, del rol de diferentes complejos, economías regionales, granos, carnes en el mundo. Y vemos que el año 2023, como decía, producto de la sequía, terminó cerrando con números muy por debajo de lo que se espera habitualmente de las cadenas agroindustriales. Cerramos con 38.800 millones de dólares por exportaciones, que fueron el 58% de todas las exportaciones, cayeron las exportaciones argentinas a nivel general y las cadenas en particular, en comparación, por ejemplo, a los 60.000 millones casi que se exportaron durante 2022. En este marco, acá se ve muy marcado el rol que tienen las cadenas agroindustriales como generadoras de dólares. Acá vemos lo que es el saldo comercial, la balanza comercial del año 2023, en donde hay 3 rubros, pero por sobre todo las cadenas agroindustriales que generan dólares genuinos para nuestro país, tienen un saldo comercial superavitario en comparación a otros sectores de la economía que necesitan para importar insumos, bienes, servicios. Si bien la balanza comercial no terminó con superávit el año pasado, sí lo que son las cadenas agroindustriales, pese al marco de, digamos, la caída por la sequía. ¿Y qué podemos esperar para el 2024? Bueno, como les decía, tenemos mayor producción, pero en un contexto en donde estamos con precios de los granos principalmente muy deprimidos, y en ese sentido hay un panorama positivo de mayor exportaciones para este año que se estima entre 10.000 y 15.000 millones de dólares más que los del año pasado, pero que no llegaríamos a los niveles que tuvimos previamente en 2022. Sí, hay un buen panorama en lo que es la generación de divisas y expectativas también puestas en el sector agropecuario, que como ya vinieron diciendo, son de mucha necesidad para nuestro país. En materia de empleo, acá un punto muy importante, siempre con la mirada del desarrollo regional, con la generación de empleo a lo largo y a lo ancho del país. En materia de empleo, las cadenas agroindustriales generan el 23% del empleo privado, casi 4 millones de puestos de trabajo, con a la cabeza la cadena bovina, las economías regionales, los granos como soja, trigo, maíz. Y en ese sentido, nosotros siempre resaltamos
que para dinamizar y potenciar esta generación de empleo, es necesario tener políticas para el agro que sean claras, que son políticas necesarias a su debido tiempo, claramente, dado también la situación hoy por la que está atravesando el país, pero siempre hablamos de 4 políticas de base: 0 retenciones, 0 restricciones, $1, reglas claras, y algunas cuestiones complementarias que ya también se están trabajando, como la apertura de mercados, cuestiones de infraestructura, conectividad, todo esto como una base para potenciar lo que son las cadenas agroindustriales y la generación de empleo, que de ir dándose estas cuestiones podríamos estar generando hasta 500.000 más de puestos de trabajo, en más producción de granos, en esos granos agregarle valor en lo que son carnes, en la producción de biodiesel, de bioetanol. Para resumir un poco el rol que tienen las cadenas agroindustriales en la economía y la sociedad argentina, les decía, hablábamos de 2 de cada 10 puestos de trabajo, los dólares, muy necesarios, 7 de cada 10 dólares por exportación, 1 de cada 4 pesos de actividad económica de PBI, y lo que es recaudación tributaria, que no profundicé para no robar demasiado tiempo, que aporta 2 de cada 9 pesos de recaudación tributaria, con a la cabeza el tema de derechos de exportación. ¿Cómo vemos las perspectivas o qué se ve un poco para los próximos meses en las cadenas agroindustriales? Ya veníamos diciendo, mayor producción y mayor exportaciones, y en un contexto en donde vamos a tener un año con una alta inflación, si bien va a empezar a mermar, como venían comentando, hacia mitad de año, un dólar oficial bastante más alto, una recesión, una actividad económica que viene en caída, se espera que caiga para este 2024, y salarios en un contexto que están bastante debilitados, una pérdida de poder adquisitivo muy grande, que eso también tiene su efecto en el mercado interno, como lo vamos a ver. En agricultura, bueno, el tema de impuestos, tenemos el tema de los derechos de exportación y todo lo que ello implica, el desincentivo a invertir, a producir más, exportar más, generar más empleo, que en el corto plazo todavía no hay una mirada de una posible reducción o eliminación de los derechos de exportación. Un contexto de más producción, pero como vemos, con precios que al momento están en caída, con precios que están muy por debajo de lo habitual, y en ese sentido esto también contrarresta la capacidad de compra, porque tenemos costos que están, digamos, la capacidad de consumo producto para la agricultura ha empeorado estos últimos meses, y hay todavía un tema de que no se han normalizado algunos precios de insumos como fertilizantes, fitosanitarios, por cuestiones de importación. En tema de competitividad, tuvimos un salto del tipo de cambio, una mejora de la competitividad, pero siempre en alerta de que no haya un atraso del tipo de cambio, que desaliente las exportaciones. Y por último, un punto a favor, por lo menos en estos próximos meses y también en el marco de Expoagro, en materia de financiamiento, que podría acompañar las decisiones para el productor en la próxima campaña. Y en lo que es la actividad ganadera o pecuaria en general, tenemos, como les decía, un mercado interno que está muy debilitado. El mercado interno va el 70-75% de la carne vacuna, el 80-85% de la carne, de lo que es pollo, casi el 100% de lo que es la carne de cerdo. Entonces estamos en un contexto con un bolsillo de los argentinos muy debilitados que hemos visto en los momentos. Sí, acá vemos una oportunidad, por ejemplo, en lo que es la carne de cerdo, que tiene un potencial muy grande de crecimiento, de inversiones que se pueden hacer, de agregado de valor a la producción de los granos, en los, digamos, agregado de valor en origen, que se dice, para también contrarrestar, por ejemplo, cuestiones de fletes que tienen su impacto significativo en los costos. Y en ese sentido ahí hay una oportunidad, por ejemplo, para la carne de cerdo, un mercado externo que está en un punto neutro a nivel global, y también tiene su efecto lo que es el cambio, como veníamos hablando en la agricultura, costos que ha mejorado la relación insumo-producto por un precio del novillo, por ejemplo, que se ha mantenido en buenos números, y la caída del precio del maíz, aunque esto no sabemos hasta qué punto va a durar, porque hay otros costos que también tienen su efecto en los sistemas más intensivos. Y en política lo que vemos es algunos aspectos positivos de eliminación de restricciones para poder salir al mundo, ganar mercados, y se está trabajando mucho en lo que es la apertura de nuevos mercados,
que también se vio en enero un salto significativo, por ejemplo, de lo que es las exportaciones de carne, producto de estos aspectos positivos para el sector ganadero. Eso es un poco lo que se está viendo. Sí, como un poco decía Santiago, el punto de que la actividad agropecuaria y las cadenas industriales son motor de crecimiento y van a ser también un punto para trabajar, para dar el marco adecuado para generar inversiones, generar más empleo, aportar las divisas necesarias para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicole. Quédate con el micrófono. Tenemos un micrófono ahí disponible para que nos levante la mano si quieren hacer alguna pregunta. Mientras le habilito el micrófono, yo quiero hacer una pregunta a los tres o a quien quiera responderlo, que tiene que ver con la política y tiene que ver naturalmente con la economía. ¿Cuánto creen que puede influir y el peso que esto puede tener los acuerdos o desacuerdos políticos que Milei necesita para aprobar las leyes y las provincias necesitan para garantizar al menos una parte del financiamiento que finalmente tenían? ¿Qué importancia le dan a esta alta temperatura política que tiene hoy la Argentina en la recuperación o en la no recuperación de la economía en un contexto de ajuste como el que ustedes acaban de describir? Bueno, para mí ahí pasa uno de los factores más claves. Si vos me hubieras preguntado hace un tiempo qué es lo que yo pensaba, acá tiene que haber consenso, todos tienen que arreglar y demás. Y después me pongo a pensar en la reforma fiscal de 2017, donde tuvo consenso y todos iban a bajar ingresos brutos y le iban a devolver parte del fondo del conurbano bonaerense, el 15% de la detracción del ANSES, y ahí te digo, qué bueno haber llegado a un acuerdo, sin embargo se rompió a los 2 años, con lo cual a mí un poco la estrategia política ya me escapa, porque no sé si efectivamente, entonces, si lo que yo consideraba que era bien, que era el consenso en aquel momento, no funcionó, evidentemente la ruptura de todo puede ser otro camino. Yo no lo hubiera considerado en una primera instancia. Sí, mi miedo, si se quiere, en la parte más de gobernabilidad de las provincias, es que en el último tiempo las provincias venían siendo de una nación muy deficitaria. Entonces, ahora si queremos dar vuelta a esa torta y con algunas cosas que mencioné antes de cómo se están los gastos de la nación hacia las provincias, ciertas transferencias discrecionales o estos fondos que existían y demás, mi miedo es que las provincias no quieran hacer ningún tipo de ajuste y que sigan poniendo impuestos distorsivos a la producción. Porque cuando vos sacás un actor tan importante como el Estado metiendo plata, tenés que lograr vengan actores privados a meter plata. Y si tu solución a la baja de ingresos que te llega de nación es subir ciertos distorsivos, esa llegada de inversiones privadas se deteriora. Y ese es uno de los riesgos que te puede llevar a esta confrontación, que obviamente no sé hasta dónde llega, ya buscó una ruptura para conseguir una alianza, el caso de Chubut, pero La Rioja ya anunció default, ya anunció cuasimonedas, digamos, si ese es el camino que van a empezar a tomar, es un camino muy riesgoso. Nicole. Sí, yo creo que es clave, te diría, el acuerdo, incluso las reuniones que se vienen en ese sentido. Creo que es hoy con ministro de Economía de las provincias, el viernes con gobernadores. La de hoy me parece más importante incluso, pues es la que se trata letra chica. Pero en definitiva, 2 datos nada más. El impuesto país vence en diciembre. Es 1,5 puntos del PBI lo que recauda. O sea, si no lo renuevan o encuentran otra forma de reemplazarlo, el Ejecutivo va a estar en problemas. Pero diciembre te parece larguísimo plazo. Y 2, movilidad previsional, lo que mencioné en la exposición. O sea, si bajar la inflación y equilibrar las cuentas con la vieja ley o con la vigente ley de movilidad previsional es muy difícil. Entonces me parece que sí o sí necesita el gobierno también el diálogo fructífero con las provincias y con los legisladores para que le aprueben esas 2 reformas. Y me olvido una tercera, que es la legislación laboral. O sea, va a haber, con una economía que te cae al ritmo del 5 del PBI, va a haber destrucción de puestos de trabajo, lógicamente, y requiere que haya una ley laboral pro empleo y no antiempleo como la que elige hoy para que
aquel que pierde el puesto de trabajo rápidamente lo encuentre, porque si no vas a estar en un escenario con estos 3 puntos que te acabo de decir, con la inflación siguiendo alta y desempleo alta, y va a haber complicación política. ¿Nicole? Sí, creo que no hay mucho más para sumar. Sí, resalto el punto que menciona Santiago, el hecho de llegar a ese consenso para que no termine generando distorsiones de nuevos impuestos a nivel provincial que afectan la capacidad productiva del sector agropecuario y de todos los sectores de la actividad económica, y que eso termine impactando en que no exista un vuelco hacia más inversiones, reactivación de la actividad económica a nivel provincial, generación de empleo. O sea, es un punto muy importante tener en cuenta de cara a futuro, empezar a trabajar en estos consensos. Gracias. Vamos a la primera pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tal vez una pregunta trillada, pero está relacionada con esta caída de los tipos de cambio de los dólares libres, que llama la atención que podrían llegar a perforar los 1.000 pesos. Para ustedes, ¿a qué se debe? ¿Deberíamos estar preocupados? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden? ¿Es muy temporal? ¿Se va a dar vuelta? ¿Por qué se da? Esa es la pregunta. Ahí tenés, a mi juicio, 2 factores importantes. Número uno, el apretón monetario que hay. La base monetaria, en términos reales, se achicó de una forma dramática en lo que va de gestión de Javier Milei. O sea, hay menos pesos, si querés, en términos reales, dando vueltas, pero importante, un porcentaje importante. La base monetaria en nominal tuvo, así que imagínate el ajuste que hubo en términos reales de la base monetaria. Y número 2, después tenés, para el contado con liqui, tenés causas puntuales, como es que exportadores liquidan 80% al oficial, 20% al contado con liqui, entonces te agregan oferta al contado con liqui y te lo hace bajar de precio. Entonces me parece que entre esas 2 restricciones o medidas está la causa de la caída de los dólares. Me parece que la pregunta es sostenible esto en el tiempo, esa es la pregunta que todos queremos saber, ¿no? Pero, de vuelta, lo que dije en la exposición, hoy por hoy está todo hipercontrolado, es decir, hay un tope en cantidad para comprar al contado con liqui, hay un tope en cantidad y parking y tenencia de los títulos y esos inventos raros que hizo el kirchnerismo en todas sus administraciones, en la última no fue la excepción. Entonces está todo hipercontrolado todavía el mercado cambiario, por eso me parece que también ayuda a eso. Gracias. Aquí en la segunda a un comentario fila. respecto de eso, perdón. Sí, También sí. lo que te pasaba era que venías con un dólar muy alto. Entonces también eso, uno decía, si estas expectativas, si logran bajar las expectativas, si logran empezar a abrir el cepo, si logran cerrar el déficit fiscal y dejar de emitir para eso, el dólar que teníamos antes era un dólar de crisis muy alto. Para poner una referencia, el dólar 1 a 1 antes de que se vaya la convertibilidad a precios de hoy, era un dólar de 520, 530 pesos a precios de hoy, que se fue hasta 1.500 y pico a precios de hoy también, que en ese momento fue 4. Entonces, operar hace muchos años con un tipo de cambio tan alto era una economía con un desorden monetario atroz, con un déficit fiscal y con baja confianza. Si eso se empieza a revertir, era muy improbable que se mantenga ahí la brecha. Y el gobierno tiene un objetivo interno de que la brecha baja hacia lo que es el impuesto país. Quiero decir que lo mantengan en 20 más o menos. Si se le empieza a ir a 50, 60, ya son niveles de riesgo que creo que el gobierno va a hacer algo más fuerte, como empezar a intervenir o lo que fuere. Gracias. Señor. Hola, buen día. Bueno, una pregunta específica para esta exposición sería, ¿cómo se endeudarían para comprar una maquinaria al 80% que te da el Banco Nación, el 75 o 76 que están ofreciendo otro banco público, o al 1,5 o 3% en dólares? ¿Cómo, Nicole? Bueno, acá yo sumo mi granito. Justamente era uno de los puntos del financiamiento que se marcaban como positivos. Hoy,
por ahí las opciones en dólares, por lo menos lo que se trajo a Expoagro, se veían como positivas si ya en pesos se estaba viendo como una ventana de oportunidades que posiblemente no sea tan sostenible en el tiempo a las tasas que estaban. Hoy es una ventana, pero no se lo ve con cierta perdurabilidad en el tiempo. No sé si... Si uno piensa y sostiene que esta historia termina bien, digamos, el endeudarse en dólares no debería ser un problema.